Bienvenidos, hermanos y amigos, a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por la gracia de Dios elaboramos para ustedes, Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 33, continuamos en el capítulo 4, con el apóstol tratando sobre aspectos específicos de ese caminar en santidad, y en esta oportunidad trataremos el verso 6. Pablo todavía está lidiando con las inmoralidades de los hombres y todas las implicaciones sociales y espirituales destructivas que acarrea la actividad sexual ilegítima, y en este verso 6 lo encontramos apelando sobre la base de la otra persona involucrada en el acto inmoral. La inmoralidad sexual perjudica no solo al que la comete o induce, sino también al compañero en el acto prohibido al involucrarlo en un comportamiento contrario a la voluntad de Dios y por lo tanto quedando bajo su juicio. El punto de Pablo es que, así como robar es un pecado contra el prójimo, la inmoralidad sexual es una transgresión contra los demás. En el verso 6 nos dice en la versión de la Reina Valera, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. En la Biblia textual, este mismo verso 6, la versión de la cuarta edición, nos dice de la siguiente manera: y en este asunto, que nadie engañe ni abuse de su hermano, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Y en este asunto de la Biblia textual, que traduce este pasaje basado en la versión del Nuevo Testamento griego, incluye esta expresión que conecta lo que sigue con lo anteriormente tratado en los dos versículos anteriores por el apóstol, respecto a la importancia de la pureza sexual por el bien del cristiano mismo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Algunos comentarios favorecen esto como una referencia a un hermano cristiano, pero otros sienten que Pablo está hablando de hombres y mujeres en general. El término hermano, como veremos más adelante, podría referirse a cualquier otro ser humano, no necesariamente a un cristiano. Ciertamente, el encargo de nunca aprovecharse de otra persona en el área de la sexualidad tiene una amplia aplicación, ya que el sexo, en cualquier forma, fuera del matrimonio, está claramente prohibido de parte de Dios. Agravie, del griego huperbaino, compuesto de huper, que significa más allá, y baino, ir, literalmente significa ir más allá, ir por encima, abarcar demasiado. Es transgredir, pasar un límite, romper una barrera, ir más allá de los límites prescritos, exceder los límites adecuados, pasar sobre la línea que divide lo correcto de lo incorrecto, pasar la ley. Claramente, la idea es llegar lejos. Figurativamente, como se usa aquí, en el único uso del Nuevo Testamento, huperbaino significa sobrepasar ciertos límites y transgredir o pecar contra ellos. La idea del texto es no pecar contra otra persona, pasando por encima de la línea y excediendo los límites establecidos por principios morales, normas y leyes. El tiempo presente, con el negativo del griego mi, que ninguno, que expresa una negación absoluta en cláusulas que dan resultados, tiene la fuerza de la expresión para que no vaya más allá. Engañe, del griego pleoneteo, literalmente, buscar conseguir más, ser codicioso, aprovecharse de, ganar ventaja, defraudar. Significa tomar algo, egoístamente con avidez, para beneficio personal y placer a expensa de otra persona. El diccionario Webster dice que defraudar
es obtener algo por deshonestidad o engaño y hace hincapié en privar a uno de sus derechos y generalmente connota una perversión deliberada de la verdad. Defraudar significa quitarle o retenerle dinero, derechos, propiedades, etc. a una persona por engaño. Perversión intencional de la verdad para inducir a otra persona a separarse de algo de valor. Esa es una buena imagen de lo que sucede en el sexo ilícito respecto al perpetrador, quien le está quitando algo a la otra persona. Igual que con transgredir, huperbaino, defraudar, pleonecteo, incluye la idea de aprovecharse de alguien, aquí en el área del pecado sexual. Siempre que los creyentes, hombres o mujeres, buscan satisfacer sus deseos físicos y obtener placer sexual a expensa de otro individuo, han violado esta orden. D. Edmond Hieber agrega que, y cito, pleonecteo no indica la naturaleza, esencia o carácter propio del mal que se está haciendo, pero sí da la idea del fraude egoísta que está involucrado en el término. El tiempo presente prohíbe la continuación de tal práctica, citaba Hieber. Cuando el profeta Natán, enviado por Jehová, se presentó ante David, le dice, en 2 Samuel 12, versos del 1 al 4, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Cuando David oyó la historia, encendido en ira, dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versos del 5 al 6. La palabra traducida misericordia viene del hebreo chamal, que también puede traducirse compasión. En otras palabras, este hombre rico no mostró amor por su prójimo. Natán le replicó a David, versículo 7, tú eres aquel hombre. David había cometido adulterio con la mujer de Uría Eteo y no mostró ninguna compasión por él. Compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. David no pensó en el dolor que le produciría a Uría el saber lo acontecido con su mujer. Esto le acarreó a David terribles consecuencias. Comenta William MacDonald que, y cito, la inmoralidad es un pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Como dice en 1 Corintios 6, 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es un pecado también contra el propio cuerpo. Como dice 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es también un pecado contra otras personas, decía William MacDonald. Huid, del griego feugo, significa huir, escapar, evitar. Es un verbo que está en el tiempo presente, modo indicativo y voz activa. Por lo tanto,
Es un mandamiento que conlleva la idea de adquirir vosotros mismos el hábito de huir sin retrasos y sin que medien palabras de este pecado. Pablo está exhortando a sus lectores en Corintio a huir de la fornicación, un pecado que destruye el alma y el cuerpo. El creyente está obligado a mantener la santidad del santuario de Dios, que es su cuerpo, evitando toda contaminación. El creyente, al ser templo de Dios, no puede disponer libremente de lo que es posesión de Dios y menos usarlo para el pecado. José es en esto un ejemplo digno de imitar. Relata el libro de Génesis cómo la mujer de Potifar, buscando seducirlo, como nos relata Génesis 39:12, lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Los traductores de la Septuaginta usaron el verbo feugo, huir, aquí. No vemos mediación de palabras en este pasaje. José huyó inmediatamente, tan rápido que aunque ella lo sujetó fuertemente de las ropas para que no huyera, él literalmente se las dejó en las manos. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto, especifica el apóstol, a su hermano. Hermanos, del griego adelphos, literalmente uno nacido de la misma matriz y por lo tanto un hombre que tiene el mismo padre y madre como persona de referencia. Figurativamente, Pablo usa generalmente adelphos para referirse a otros creyentes en Cristo que están unidos por el linaje de estar en Cristo y en la familia de Dios, que ahora es también su Padre. Sin embargo, es posible que en este uso actual, Pablo esté ampliando el término para incluir a los no creyentes, una interpretación favorecida también por W. Bynes, quien escribe que, y cito, aunque no hay otra instancia en las epístolas de Pablo del uso de esta palabra de la humanidad en general, es difícil suponer que el apóstol aquí limitó su significado a la relación cristiana. Cuando pecamos sexualmente, no estamos buscando el mayor bien de los demás, ni de la mujer o el hombre con el que pecamos, ni de la persona con la que fantaseamos sexualmente en nuestra mente, ni de la persona de la revista pornográfica, ni del cónyuge con el que se comete adulterio, de ninguno de ellos. No es el amor cristiano lo que nos mueve en nada de esto. Es simplemente el deseo egoísta. Pero los verdaderos cristianos somos personas profundamente conmovidas por el amor al prójimo. Y tal como nos lo ordenó nuestro Señor, debemos siempre buscar el bien del otro, como nos dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Los cristianos aman a las personas, no las usan ni se aprovechan de ellas. Cuando el apóstol le escribe a los hermanos en Galacia y enumera las obras de la carne, las primeras que nombra son adulterio, que tiene que ver con la infidelidad en la relación matrimonial, y fornicación, que se refiere a todo tipo de relaciones sexuales prohibidas, a toda relación sexual ilegítima. Pero estas obras son las que produce nuestra naturaleza caída. No son el fruto del Espíritu que somos llamados a dar, como nos dice Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hay algo que produce estragos en una persona, en una comunidad, en una familia y muy especialmente en una iglesia, es el pecado sexual.
Edward Gibbon, del siglo XVI, considerado el primer historiador moderno y uno de los historiadores más influyentes de todos los tiempos, escribió una obra que ha sido considerada su obra magna, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Entre otras cosas, en ella se adentra a analizar las causas de la caída de este gran imperio. Gibbon identificó 5 causas importantes detrás de la caída de uno de los mayores imperios de todos los tiempos. Las estadísticas demográficas decadentes no formaron parte de la lista, ni tampoco la tecnología insuficiente ni el cambio climático. Su primer factor fundamental fue la rotura de la familia. Luego listó el incremento de los impuestos, un deseo insaciable de producir o obtener placer, una acumulación insostenible de armamentos y el deterioro de la religión. Según Gibbon, la causa raíz del colapso de la sociedad romana fue su pérdida de virtud cívica y de moralidad individual. Él creía que las leyes de la moralidad eran tan invariables como las leyes de las matemáticas y la física. Hermano, tenga bien en claro en su mente, esa es una ley para la sociedad en general y para la iglesia en particular. Y hoy, a la vista de los acontecimientos, nosotros podemos dar fe de esto. Y sentencia el apóstol, porque el Señor es vengador de todo esto. Esta declaración no es del agrado de algunas personas que argumentan que si Dios ordena a los cristianos que devuelvan bien por mal y que amen a sus enemigos, Él mismo debe seguir los mismos principios. La dificultad es probablemente que en el español contemporáneo las palabras vengador, venganza han adquirido la connotación negativa de actuar por venganza personal, mientras que en la Biblia el pensamiento es más bien que Dios se pone del lado de las víctimas del crimen y la maldad y asegura justicia para ellos, y que Él actúa como el defensor del orden moral contra aquellos que piensan que pueden romperlo con impunidad. Vengador del griego ékdikos, impartidor de justicia, es uno que lleva a cabo lo que es correcto. Se refiere a alguien que exige una pena para una persona, un vengador, un castigador. El ékdikos es el que exige satisfacción por un mal, castigando al malhechor o infringiendo castigo en represalia por una lesión u ofensa. En griego secular, ékdikos se utilizaba para el cargo de un representante legal oficial. En el cántico que encontramos en Deuteronomio 32, uno de los más bellos, completos y de expresiones más poderosas de toda la Biblia, Moisés, como vocero del Señor, dice en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Comentaba C.H. Mackintosh, y cito, estamos obligados a prestar la misma viva atención a las cosas que el Espíritu Santo ha escrito para nuestra enseñanza. Cuantos más elevados sean nuestros privilegios, tanto más ricas nuestras bendiciones, cuanto más íntimo nuestro parentesco, tanto más nos conviene, tanto más solemnemente estamos obligados a ser fieles y a procurar en todas las cosas comportarnos de tal manera que seamos agradables a aquel que nos ha colocado en la más elevada y más bendita posición que su perfecto amor pudo otorgarnos. A Israel, Jehová le había concedido
una altísima posición. Pero esta dignidad era la base de una solemnísima responsabilidad, por lo que ellos, llamados a ser su pueblo, estaban obligados a conducirse de un modo digno de tan asombrosa posición, o de lo contrario, tener que soportar los más pesados castigos que hayan caído sobre una nación alguna debajo del sol. Queridos hermanos, ¿somos conscientes de la altísima posición que disfrutamos? ¿Somos conscientes de la enorme responsabilidad que ésta conlleva? ¿Estamos cada día procurando, con la ayuda del Espíritu Santo, serles agradable a Él? ¿Somos conscientes de lo que implica ser castigado por el Señor? Quiera el Señor que en esta cuarentena apartemos tiempo para pensar en cada una de estas cosas. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Siga orando por nosotros. Y mañana, en la voluntad de nuestro Dios, seguiremos con este interesantísimo estudio. Que el Señor les bendiga.